Bienvenidos todos una vez más a nuestro canal de Edición de Lugo y a nuestro podcast de Conservando la Cabeza. Como todos los días me acompaña Dani. Bienvenido, Dani. Hola, ¿qué tal? Y hoy, bueno, después de bastantes meses incumpliendo nuestra responsabilidad de contestar a vuestras preguntas, estamos aquí para hacer eso mismo, ¿no? Dijimos que iba a ser una vez al mes, nos despistamos un poquito, pero bueno, vamos a recuperar este especial que antes hacíamos una vez al mes y contestaros a todas esas preguntas que nos vais dejando bien en el especial anterior como pues en otros vídeos o tal, todas las que podamos y nos dé tiempo en eso, sin aburriros, acabando a una hora razonable. Entonces, la primera pregunta es de Sebastián Ortiz y nos dice: ¿la magnitud logística no es en última instancia lo que le da la hegemonía al Estado a mediano y corto plazo? ¿Persistirá hasta que tecnológica o armamentísticamente se le pueda vencer cuál reconquista? ¿Qué opinas, Dan? Bueno, ahí está hablando, creo que está hablando sobre la cuestión, como dice, magnitud, logística, pues supongo que se refiere tanto al tamaño como a la capacidad de recursos que es capaz de movilizar. Y por un lado, claro que es verdad que la capacidad de utilización de recursos es una de las cosas que implica que los estados pues, tengan tanto poder. Pero por otro lado también es una de las cosas que puede llevar a la decadencia de las formas políticas, como explica por ejemplo Paul Kennedy en su libro sobre los imperios, cuando los imperios se expanden demasiado e intentan intervenir sobre una gran cantidad de cosas, pues tienden a ser menos capaces de controlar el territorio sobre el que se expanden y tienen dificultades para ser más efectivos, y muchas veces es precisamente esa expansión desmesurada la que hace que entren en decadencia y acaben desapareciendo. Entonces eso se puede ver, por un lado, de forma territorial, es decir, cuanto más territorio intentan abarcar, pero también se puede ver de forma funcional, cuantas más funciones intentan ostentar. Por ejemplo, es el argumento clásico de la escuela austríaca contra el socialismo, es el de la imposibilidad del cálculo económico. Cuando un gobierno socialista intenta planificar la economía de una forma global, pues al final acaba colapsando porque no tiene un instrumento esencial que permite la racionalidad económica, como son los precios que se generan en un mercado libre. Entonces, por un lado, sí que es verdad que lo de la capacidad de movilización de los recursos de los estados es un aspecto muy importante, pero precisamente por las deficiencias e ineficiencias que provoca el control estatal de los recursos, eso también puede ser un motivo de su decadencia. Y además yo creo que hay que tener en cuenta que uno de los elementos esenciales para explicar por qué pueden persistir a lo largo del tiempo es el de la justificación filosófica, justificación basada en la legitimación. Como decía Napoleón, las bayonetas son muy útiles para muchas cosas, pero no valen para sentarse sobre ellas. Que quiere decir que no puedes utilizar únicamente la fuerza física, sino que además tienes también que intentar justificar y intentar explicarle a la gente por qué eres imprescindible o por qué está justificado que tú mandes. Entonces, además de ese control, una de las cosas más importantes es el uso del aparato, por ejemplo, la educación pública y todas las justificaciones teóricas que se hacen, tanto para decir que los estados son fundamentales. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos aburridos de responder es que si no aparece el Estado, pues cualquier X función no se podría desarrollar. Bueno, eso aparece porque ahí durante años y años, décadas y siglos se estuvo estableciendo la justificación de que solo el Estado es capaz de hacer determinadas cosas. Y eso es básicamente casi tan importante como lo de la capacidad de movilización de los recursos. De hecho, si no tuvieses esa justificación teórica, que puede haber mucha gente que se la crea, no serías capaz de controlar los recursos de una manera mínimamente eficiente y colapsarías. Pues muy bien, nada que decir, nada que aportar. La siguiente pregunta es de Neutron Star y nos dice:
¿Creéis que las pensiones públicas dejarán de tener sentido cuando aumenten la edad de jubilación a los 100 años? Hombre, Bueno, si morimos antes de poder cobrarlas, supongo que todos se den cuenta del poco sentido que tiene. claro, lo que pasa es que no creo que vayan a hacer eso. Lo que se hace es ir aumentando progresivamente la edad de jubilación según va aumentando la esperanza de vida y se va reduciendo la base de la pirámide demográfica. Entonces, no va a pasar que si la esperanza de vida es menor a los 100 años, vayan a poner las pensiones para los 100 años, porque entonces ya lo revelarían de una forma demasiado los problemas que tienen las pensiones, claro. Y entonces no es lo que creo yo, vamos, no soy yo quien va... Más bien seguirán así, como caminito poquito, ¿no? De 60 a 65, 65 a 70, así simulando. Sí, claro, siempre eso aumentando y lo intentarán llevar cada vez poco a poco más lejos, pero no de una forma tan descarada como que se ve así como lo de los 100 años, me parece a mí. Sí, yo pienso que también, bueno, que últimamente estamos viendo cosas más extrañas, pero creo que van a seguir disimulando, es un tema peliagudo, que mientras puedan mantener debajo de la alfombra, supongo que lo harán. Alfonso San Martín González nos pregunta, ¿hasta dónde va a llegar la inflación? ¿Cuánto vamos a explotar? ¿Estamos a tiempo de salvar la economía si la gente espabila? ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? No se sabe. Yo, pues, una vez más, yo no sé, quiero caracterizarme yo por ser un gran predictor de cosas en el futuro, ser un futurólogo. No lo sé, pero lo que sí puedo decir es que, porque desde mi punto de vista también, por ejemplo, siguiendo la teoría de la escuela austríaca, la inflación es un fenómeno monetario, entonces depende de las políticas que realicen en gran medida los bancos centrales con la expansión de la oferta monetaria. Entonces no depende tanto de lo que haga la gente común y corriente, sino de las políticas de los bancos centrales. Y entonces, como tienen esa tendencia a seguir imprimiendo o aumentando la oferta monetaria a través de los diversos medios en los que disponen, es previsible que los efectos se acaben viendo en lo de la economía. Por otro lado, también hay que recordar que desde el punto de vista de la teoría austríaca del ciclo económico, la etapa de la crisis no es una etapa negativa. Tiene efectos negativos, pero esos efectos negativos se derivan de la fase previa, de la fase de boom, que es cuando se manipula los tipos de interés. Entonces, la fase de crisis es una fase donde, aunque sea dolorosa, es una fase necesaria para eliminar aquellas actividades económicas que no se podían sostener porque no había suficiente acumulación de capital. Entonces, no es que la fase de crisis económica es mala en el sentido de que se demuestran que muchas actividades económicas que se pensaban que se podían realizar no podían realizarse porque la distorsión de los tipos de interés alteró las señales que guían a los empresarios, pero es una fase necesaria precisamente para corregir esos excesos. Entonces, incluso aunque pues, se produzcan crisis, el problema es el paso previo, es decir, la política monetaria de los gobiernos y de los bancos centrales. Y difícil descubrir qué van a hacer y cómo, bueno, en qué momento va a pasar cada cosa, ¿no? Lamentablemente. Yerian nos pregunta, ¿ustedes se consideran de derecha y de ser así, qué significa la derecha? Bueno, en primer lugar, la cuestión de derecha-izquierda, como se suele decir, es una cosa que apareció con la Revolución Francesa, cuando unos se situaron a la derecha o a la izquierda en el Parlamento. Y unos eran más, digamos, intervencionistas, radicales, o tenían tendencias más igualitaristas y de control de la población, y los que estaban a la derecha, pues menos. Entonces, en cierto sentido, la diferenciación entre izquierda y derecha es una diferenciación que proviene también de la construcción de los estados de acción. Es una diferenciación bastante estatalista. En la Edad Media, por ejemplo, nadie se consideraba de derechas o de izquierdas. Y en la Edad Moderna es algo característico de la Edad contemporánea.
Ahora bien, claro que es útil, normalmente sirve para, teniendo en cuenta todas las diferencias y todas las precisiones semánticas y todos estos problemas que hay con las definiciones. ¿Quién es liberal? Yo no soy liberal, ¿qué son los capitalismos, son los comunismos? Que siempre va a haber entre los distintos grupos o distintas personas, pues sí tiene cierta utilidad. Pero yo veo más bien, más que, por ejemplo, la utilidad de decir de derechas en términos de económicos, porque prácticamente todos los gobiernos en ese sentido son socialdemócratas y casi todos los partidos son socialdemócratas. Da igual que se denominen liberales o se denominen conservadores o se denominen como se denominen, todos prácticamente de una forma mayoritaria, menos algunas minorías o algunas cosas por ahí, digamos, algunas anomalías, pues casi todos están de acuerdo con el marco general de un estado de bienestar que intervenga y regule de una manera muy amplia, menos amplia que otros partidos, pero de una forma muy amplia la economía y las actividades de las personas. Entonces, más que en eso, yo ahora lo que veo, por ejemplo, es de diferencias culturales. Sí se puede decir que hay algunos que insisten más en esas diferencias culturales con las cuestiones estas modernas, como por ejemplo pues las cuestiones de género, las cuestiones del feminismo, las cuestiones de inmigración. Bueno, pues entonces ahí sí que parece ser que hay una tendencia más, se puede distinguir mejor una tendencia más hacia la derecha, hacia la izquierda. En las cuestiones culturales yo, por ejemplo, sí que diría que tiendo más hacia la derecha, pero en cuestiones de intervención, claro, no, cuando muchos partidos de derecha tienden a pedir más intervención, pues yo ahí eso no lo comparto. Bien. Yo sí, yo estoy de acuerdo. Pero o sea, estoy de acuerdo en lo que dices, todo lo que argumentabas al principio, ¿no? Pero sí que es cierto también que, bueno, en la realidad es eso, tenemos que trabajar con lo que hay y ante el mal menor, pues yo últimamente sí prefiero lejanamente los partidos de derechas desde mi punto de vista. Pero bueno, como lo que dices tú también, siguen siendo enormemente intervencionistas en todos los demás ámbitos no relacionados con estas cuestiones morales, así como el feminismo, el igualitarismo, el medioambientalismo y todos estos rollos, ¿no? Estos sismos nuevos todos, pues ahí como yo soy una rancia y estoy completamente en contra de todos estos rollos, pues claro, sí, y prefiero el mal menor y siempre voy a preferir a un partido que esté en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de ciertas cosas, de los rollos estos así feministas, de los privilegios, las leyes extrañas y tal, que uno que esté a favor desde el punto de vista moral. Ahora en el otro, pues no diferencio mucho, la verdad. Son todos igual, quieren subir ahí y hacer lo suyo, aunque sí, en ciertas cuestiones pues son más parecidos a mi perspectiva pues la siguiente pregunta es de Adrián García, que nos dice, para poder elegir entre diferentes opciones, primero tienes que conocer, igual a educación. ¿Cómo sin una educación pública para los que no pueden permitirse una privada puede un individuo ser libre? Bueno, aquí nos podríamos extender por días, ¿no? Pero bueno, primero partamos del hecho de señalar que el mercado de la educación es un mercado súper cerrado, ¿no? Un monopolio del Estado que permite que existan instituciones, entre comillas, privadas, con un currículum impuesto también desde las instituciones centrales y que son ellos mismos también lo que definen qué es o qué no es educación y a partir de ahí pues se generan una serie de problemas enormes que nos llevan a la situación actual. También habría que preguntarse si lo que hace el Estado en las escuelas es educar o otra cosita. Bien. Pues sí, vamos a ver. Esta es la cuestión esa de como lo que hablábamos antes, que se suele plantear. Claro, es que si no hubiera la educación que proporciona el Estado a través de la educación pública, pues la gente no podría entonces acceder a la educación. Bueno, eso es una afirmación, pero eso hay que probarlo. No basta simplemente con decir, porque es una de las cosas que suele tradicionalmente, ahora parece, como estamos tan acostumbrados a que el Estado cada vez tenga más y más y más funciones, parece ser que eso ocurrió durante toda la historia de la humanidad y que antes la gente pues no sabía cómo hacer cosas, lo cual sería un poco contradictorio porque si tú necesitas el Estado para proporcionar todas estas grandísimas cosas, ¿cómo pudo aparecer esa gente ilustrada que fue luego capaz de hacer esas cosas?
porque antes de que apareciese el Estado no podría estar educada para luego hacer la educación pública. Entonces es ya un principio contradictorio. Pero además hay un libro, por ejemplo, Capitalismo, de Arthur Saldo, en el que él explica, analiza lo que ocurría en el siglo XIX y principios del siglo XX en Gran Bretaña en relación con la educación y la sanidad, y en un capítulo que se llama Caballos al galope. Y en relación con la educación, él habla de un montón de iniciativas que gente trabajadora, obreros o campesinos, pues que realizaban para conseguir educar a sus hijos a través de formas así como comunitarias, como por ejemplo con mutualidades o para pagar a profesores para que le diese educación a sus hijos, y que funcionaba de una forma relativamente buena. Evidentemente tenía menos recursos de los que tenemos ahora, pero tenía menos recursos todos y para todo. Y esas actividades, la posible evolución de esas actividades se truncó por la usurpación de la educación por el Estado. Entonces, muchas de las cosas que podrían existir precisamente no existen porque se impide que se desarrollen, que existan. O bien porque se establece, por ejemplo, no solo el monopolio público que se financia a través de impuestos, sino que ya hace que impidas o dificultes que aparezcan competidores, sino porque además se establecen también barreras regulatorias, como por ejemplo licencias, etcétera, etcétera, y también, por ejemplo, porque se establecen determinada el currículo. Entonces, eso es una de las cosas que impide que puedan aparecer dificulta que aparezcan otros competidores. Aún así, sin embargo, se puede ver cómo están apareciendo. Ahora cada vez más aparecen otras formas de educación que no dependen de la educación pública. Por ejemplo, incluso en la educación superior, Estados Unidos, por ejemplo, la educación superior cada vez es menos útil. Las escuelas de negocios, por ejemplo, que muchas de ellas que son privadas, tienen más prestigio, más reconocimiento que las facultades de economía, porque proporcionan conocimientos o habilidades prácticas que pueden tener una importancia real en la vida de las personas, mientras que hay otros conocimientos como la teoría racial crítica, que en Estados Unidos está muy importante, pues que parece que no es tan útil para hacer algo útil. Y sobre todo que preparan a las personas, ¿no?, para generar dinero en el mercado. Quiero decir, tú al final supuestamente te preparas para conseguir un trabajo en el mercado, pero si al final no eres útil para ninguna empresa, pues eso, mucha teoría crítica de la raza, pero en las escuelas de negocios, incluso aquí en España se ve, ¿no?, con el Instituto de Empresa, por ejemplo, que está en Madrid, que tiene unos másteres muy competentes porque el mercado los demanda, porque son las propias empresas las que quieren esa preparación, y las universidades están más centradas en otras cosas que no en verdaderamente formar a la gente para el trabajo, ¿no?, en general. Y luego, además, porque hay otra cuestión. Por una cuestión está eso, para conseguir un trabajo, pero luego también es verdad, y yo estoy totalmente de acuerdo, que la educación no es en general solo para conseguir un trabajo. Es decir, tú tienes luego otro tipo de educación, como por ejemplo con cuestiones de saber cómo pensar o razonar de forma crítica, o cuestiones sobre filosofía moral, o cuestiones sobre lo que se hablaba antes de humanidades. Muy bien, pues todo eso en general no es lo que proporciona la educación pública. La educación pública no está, porque uno de los errores que es también pensar es que la educación pública apareció como para fomentar esto, el pensamiento crítico, la cultura de los ciudadanos, y no está hecha para eso. Está hecha para establecer y martillar una serie de ideas sobre la legitimación y la justificación del poder público. Como por ejemplo, cuando se hace la idea de la geografía política y se ponen los estados y siempre se ponen las fronteras para saber y meter en la cabeza a la gente que esta es la frontera nuestra y esto es como una realidad así objetiva, última, que existió desde el principio de los tiempos. Pero no está hecho para que salgan leyendo la gente luego acaben, pues como decía Heidegger, o hablando de Platón y de Sócrates. Está hecha y se ve además como también se modifica cada poco tiempo el currículum, dependiendo de las modas concretas o de las agendas concretas que haya en un determinado momento. Entonces, la idea principal es que la educación pública no está hecha para darle eso, la capacidad de escoger a los ciudadanos y para que sean más libres. Está hecha para implantar determinadas ideas o promover determinadas ideas.
Y tú podrías decir también que la educación privada estaría hecha para eso, normal. Por ejemplo, cuando suelo hablar de que adoctrinan. Claro, toda la educación va a adoctrinar. Toda la educación es para decirle a alguien que no tiene preparación cómo es el mundo, cuáles son las cosas que deberían. No hay una educación así neutral en ese sentido. Porque solo con el mero hecho de seleccionar algunas cosas que vas a enseñar y otras las quitas, ya no estás siendo perfectamente neutral. Entonces, el problema no es ese, sino que al tener un monopolio o una capacidad de control tan grande sobre la población, la tendencia es a que lo vayas a utilizar con objetivos que beneficien a las élites políticas. Sí, totalmente de acuerdo. Y si no, bueno, hay el ensayo este de Rothbard sobre educación libre y obligatoria, que yo creo que hace un repaso estupendo a las verdaderas razones para ese derecho, ¿no? Y esa obligación, porque además que un derecho conlleva una obligación es curioso. Y sino también este de James Tooley, el del bello árbol, que explica lo eficiente que es, ¿no? el sistema de educación público en la India para los pobres, precisamente, que resulta que van a colegios privados. Entonces, bueno, que es otra de esas leyendas que se cuentan, pero que no es cierto eso de que si el Estado no ofreciera educación pública, los niños no se educarían. Bueno, hay que demostrarlo y yo creo que la demostración va por el otro sentido totalmente contrario. Y eso, que aun cuando ponen muchas dificultades en el mercado, tienen hasta quien quiere montar una universidad privada, quiere decir, todos los títulos tienen que pasar por la aprobación de la NECA, que es una institución, ¿no?, estatal, que no hay, y aún así se siguen generando cada vez más alternativas en el mercado para poderse formar. YouTube mismo, quiero decir, cualquier plataforma ahora puedes encontrar conocimiento allá donde lo quieras y educarte, vamos, sin tener que gastar prácticamente un euro si así lo quieres. Entonces, no es cierta esa afirmación. Vale, la siguiente pregunta es de JR y dice, ¿el Vaticano es un Estado? ¿Ustedes se oponen a eso o no? ¿A los estados o a este estado en concreto? Porque el Estado Vaticano sí es un Estado en cierto sentido, pero eso prácticamente no tiene ninguna de las cosas que caracterizan a los estados modernos. Y además sería un ejemplo hacia donde me parece a mí que se debe ir, es decir, a que los estados hacia una mayor fragmentación política que permita que haya una competencia institucional y que se reduzca la capacidad de intervención de los estados. Entonces, lo que serían miles de Liechtensteins y Andorras, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el plano de la realidad y lo que sería algo factible, vaya. Sí, sí. En ese sentido, el Estado Vaticano pues no es como los estados, como el resto, como Francia, Alemania, Rusia, Italia, otros grandes estados-nación, Estados Unidos o cosas así. No tiene esa capacidad de control y es un Estado muy pequeñito con muy poca capacidad de intervención. La intervención que tiene precisamente es la cuestión de la autoridad moral, de la autoritas y no de la potestas para aquellos que se consideran católicos, y en términos políticos ahora mismo ya no es como en otros momentos donde tenía pues una mayor capacidad de intervención política. Entonces, pues si hay preocuparse por estados, hay muchísimos otros estados de los que preocuparse. Que el Estado a mí nunca va a ser el modelo ideal, pero bueno, desde luego hay una diferencia muy grande entre vivir en Venezuela y Andorra. A ver. Y en este sentido yo diría eso, que es que prácticamente no tiene, yo no consideraría que es exactamente como, o que cumpla todas las características esas de las que luego podemos hablar, porque creo que hay alguna pregunta por ahí relacionada. Sí, creo que la siguiente está un poquillo relacionada, que además era en la misma conversación del chat. De José Ladio Salgado nos pregunta, ¿entonces toda institución que cobre impuestos es un Estado? Sí, bueno, aquí la respuesta es bastante fácil, ¿no? Cualquier institución que cobre impuestos no es un Estado. Todo esto depende, claro, una vez más, de las definiciones. Pero vamos a ver, por ejemplo, la definición clásica de Weber se refiere a que el Estado es una institución que ostenta el monopolio legítimo de la fuerza en un determinado territorio. Legítimo entendido en sentido empírico, es decir, o que reclama
que es el único que tiene derecho a utilizar la fuerza y consigue defender esa reclamación de forma efectiva, no en sentido normativo de que efectivamente tenga derecho a utilizar la fuerza, porque la definición de Weber es una definición sociológica, no de filosofía política. Bueno, pues según esa definición, no toda institución que cobre impuestos sería un Estado, porque, o pongamos también, en la teoría política contemporánea se suelen establecer algunas características que definen a los Estados, como por ejemplo que tengan comprensividad, es decir, que pueden legislar sobre un amplio abanico de cuestiones, o la idea de la independencia de contenido, es decir, que tienes que obedecer las leyes del Estado independientemente del contenido de esas leyes, o la idea de territorialidad, que está incluida también en la de Weber, o la idea de particularidad, por ejemplo, que tú solo puedes obedecer, tú eres miembro de un único Estado y tienes que obedecer a ese Estado, no a otro Estado diferente. Entonces, esas características todas ya no entran dentro de cualquier institución que cobrase impuestos, que también habría que definirlo. En este caso podríamos decir impuestos así, utilizando la fuerza, obtener recursos a través del uso de la fuerza. Por ejemplo, cuando en las películas de mafiosos, en El Padrino, aparece esto de te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, o dicen que nos vas a pagar por la protección, ahí se podría entender como un impuesto y, sin embargo, no cumple las otras características que tendrían los estados. Los gorrillas, los de los aparcamientos de coches. Los gorrillas, los típicos sí, yonkis de los aparcamientos de coches, que cuando aparcas el coche te van a pedir ahí, ¿no? Que así te lo vigilan y te lo vigilan de ellos mismos. Sí, en el caso de que fuese de es ellos una amenaza mismos, al final a tu propiedad y por la que te ves forzado a pagar, ¿no? Pues en el caso de que fuese ellos, entonces ahí no, pues no sería eso. Podrías entenderlo como un impuesto, pero no sería un Estado. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta, que en este caso es de Alipio Santiago. Bueno, es un comentario bastante extenso que está en el vídeo de Filosofía, Cuervos, no sé qué más. ¿Cómo se llamaba, Dani? ¿Tú te acuerdas del título? Científicos, filósofos y cuervos. Exacto. Que, bueno, pues apunta varias cosas, pero nosotros hemos sacado las preguntas porque no vamos a leer en todo el comentario. Y pregunta, ¿seguro que una tautología es una verdad por definición? Y la segunda pregunta es, ¿la proposición, los enunciados con sentido son tautológicos o empíricos? ¿No será un juicio sintético a priori? Y yo no tengo ni idea, así que Dani. No, yo tampoco tengo ni idea, pero yo hablo de forma impune, aunque no tenga ni la menor idea, porque soy un miserable. No, primero que los comentarios que hace, bueno, igual que el resto de preguntas, son muy interesantes, en este caso además en relación con lo de la epistemología, y él cuando plantea estas dos preguntas, porque hace otras, vamos a responder a estas dos, pero cuando plantea las preguntas, habla, por ejemplo, de si la tautología no se podría considerar otra cosa y hace otro comentario muy interesante sobre cuál sería su visión de lo que se podría considerar una tautología. Sin embargo, yo creo que nosotros estábamos hablando desde el punto de vista de los positivistas lógicos. Entonces, desde el punto de vista de los positivistas lógicos, yo creo que sí se podría decir que la tautología es una verdad por definición, desde su punto de vista, porque como ellos distinguen entre esos dos tipos de proposiciones, las proposiciones analíticas y las proposiciones sintéticas, y las únicas proposiciones que nos pueden dar un conocimiento sobre el mundo serían las proposiciones sintéticas, entonces nos quedamos con que las otras son exclusivamente palabras o definiciones. Entonces serían tautologías en ese sentido, serían o bien definiciones o bien manipulación de símbolos lógicos que dependen a su vez de cómo definamos esos símbolos previamente, pero no te están dando ningún conocimiento sobre el mundo o sobre... No puede haber correspondencia entre esas proposiciones y el mundo, precisamente porque solo el segundo tipo de proposiciones, las proposiciones sintéticas, podrían llegar a darlo. Por lo tanto, incluso aunque la definición que él propone o los comentarios que él hace pueden defenderse,
no se podrían defender desde el punto de vista estrictamente de los positivistas lógicos. Por eso a mí sí me parece que se puede decir que en este caso las tautologías serían verdades por definición desde su punto de vista. Y en el segundo, pues mi respuesta sería algo parecido. Es decir, él habla de que... ¿puedes repetir cuál era la segunda pregunta? Sí, es que bueno, el comentario está en gallego, entonces la traduzco, ¿no? Para que la entendamos todos. Dice, la proposición, los enunciados con sentido son o tautológicos o empíricos, no será un juicio sintético a priori. Claro, pues esta es otra cuestión. Desde el punto de vista de los positivistas lógicos, eso no podría ocurrir, porque no podría haber juicios sintéticos a priori. Los a priori serían parte de las proposiciones analíticas, por lo tanto no tendrían relevancia o no se podría, no explicarían nada sobre el mundo, y sin embargo las proposiciones sintéticas son esas que te explican algo sobre el mundo. Entonces, por cierto, que la idea de juicios sintéticos a priori proviene de Kant. Hoppe, por ejemplo, habla también de que el axioma de Mises, el axioma de la acción, sería como una especie de estos juicios sintéticos a priori. Y entonces esto también, una vez más, se puede defender, se podría defender, ofrecer argumentos tal como él hace para decir que, para defender la existencia de este tipo de juicios, pero desde el punto de vista de los positivistas lógicos no puede haber tal cosa. Entonces, la paradoja o la contradicción que se da al decir que la proposición que afirma que hay dos tipos de proposiciones analíticas y sintéticas, pues no es ni una proposición analítica ni es una proposición sintética, entonces llegamos a contradicción, no queda refutada por el hecho de que pudiera haber juicios sintéticos a priori, porque la proposición de que solo hay dos tipos de proposiciones, las analíticas y las sintéticas, no están incluidas los juicios sintéticos a priori. Tendrías que establecer otro tipo de proposiciones. En este caso, las proposiciones sintéticas a priori o juicios sintéticos a priori. Entonces, si haces eso, escaparías de ese problema, pero no es lo que hacen los positivistas lógicos. Los positivistas lógicos establecen esa diferenciación muy cruda entre esos dos tipos de proposiciones. Entonces, es verdad que, tal como él dice, eso se podría argumentar así, pero en el vídeo nosotros estamos hablando de los problemas que tenía el positivismo lógico. Muy bien. Pues la siguiente pregunta es de Vicente A.N. y dice, ¿conocen alguna persona relevante o conocido que no fuera marxista de joven y se convirtiera con el paso de los años? Hasta el mismo Bastos se declara marxista de juventud. Un saludo. Sí, la verdad es que es curioso que hay bastantes pensadores o personas así que fueron primero así marxistas o tenían cierta tendencia hacia la izquierda y luego pues fueron modificando su punto de vista con los años. Pero bueno, yo uno, por ejemplo, que puedo citar así que me parece, pues sería, por ejemplo, Rothbard. Rothbard me parece que nunca fue marxista, parece que de pequeñito ya era así bastante radical. Bueno, y de nuestro entorno, de Joan, por ejemplo, Roque, ¿no? Roque nunca fue marxista tampoco. Pues no lo tengo muy claro ahora, pero... Sí, yo no tengo hablado con él y no, dice que no sabe qué es pasar por esa fase. Y con su sí, padre pero es verdad que más... es curioso que es verdad que hay muchos casos así, lo cual también una de las explicaciones que se suele dar es, por ejemplo, lo de la idea esa de que como el marxismo tiende a ser así, a hacer énfasis en cuestiones sobre la justicia y la opresión de los trabajadores o de una determinada parte de la población, y la gente pues suele ser así idealista, la juventud pues tiende a tener esa atracción, porque también hacen bastante hincapié en eso de la justicia, entonces que muchos tienden a verse atraídos por esas cuestiones. Por otro lado, también está la influencia de cuando era más influyente las ideas marxistas. Ahora ya el marxismo ortodoxo no es una idea mayoritaria, es una idea que está también en los márgenes. Y la siguiente pregunta es de Gonzalo Olivares, que dice, ¿qué pasaría si Ucrania se divide en dos partes? Una queda en manos de Rusia y la otra
entra en la OTAN? De las soluciones que suele dar cuando se hablan de la cuestión de Ucrania, pues suele hablar, por ejemplo, de tres posibilidades. La primera sería que Ucrania entrase en la OTAN, la segunda sería la división del Estado de Ucrania en dos partes, fundamentalmente así una división entre el este y el oeste de Ucrania, y luego la tercera, que propone más bien una minoría, pues sería que Ucrania se convirtiese en un Estado, digamos que neutral, en una especie de Estado tapón entre Europa Occidental y Rusia. De las tres opciones estas, a mí la peor me parece que sería que Ucrania entrase en la OTAN, porque eso sí que incrementaría de una forma radical las posibilidades de que hubiese un conflicto muy grave. Bueno, ahora están hablando ahí, Estados Unidos está diciendo que el próximo 16 de febrero va a invadir Rusia, que a lo mejor ocurre, no digo yo que no vaya a ocurrir, solo digo que me parece curioso, que parece que dicen el 16 le mandaron el WhatsApp diciéndole justo el día y la hora en la que van a invadir y los otros van a invadir justo ese día, que a lo mejor ocurre, no digo que no vaya a ocurrir, que yo no predigo cosas en el futuro, pero me parece un poco extraño. Pero bueno, volviendo en relación con la cuestión esa, primero hay pocas probabilidades de que Ucrania acabe entrando en la OTAN, aún así, si eso ocurriese, creo que me parece que incrementaría las posibilidades de un conflicto mucho más grave y a gran escala. Las otras dos posibilidades me parecen mejores, pero la mejor creo que sería que Ucrania fuese así, pues como una especie de estado neutral o un estado tapón. Lo de la división es la segunda menos, bueno, que yo estoy a favor generalmente de lo de la secesión, pero no. fragmentación política y la secesión. En este caso, pues a lo mejor también sería una posibilidad buena. Lo que pasa es que no creo que no hay una posibilidad buena si lo deciden, ¿no?, los ucranianos, no si la OTAN y Rusia a la fuerza consiguen partir desde fuera. Claro, la cuestión es que no creo que haya gran parte de los ucranianos que son de zonas del este o que tienen una tendencia más prorrusa, no tienen tampoco la intención de conseguir una independencia o la ruptura de Ucrania. Eso ocurre sobre todo en la región del Donbass, en las dos regiones estas de Donetsk y Lugansk, donde sí que hay más independentistas prorrusos, pero luego es verdad que muchos ucranianos prorrusos pues no le gustaría ver lo de la ruptura esa. Entonces, igual, en términos prácticos, pues es más difícil. Pero de cualquier forma, creo que sería mejor solución que la de esa de que Ucrania perteneciese a la OTAN, porque me parece que esa es la que incrementa más las posibilidades de un conflicto serio y peligroso a gran escala. Pues sí, y esperemos que no sea la que suceda, desde luego. Pero bueno, sí, que lo que decías tú además es muy curioso, porque les debió enviar el mensaje y por eso están retirando las tropas que tienen ahí, en Estados Unidos, ¿no? Les importa tanto Ucrania que cuando Rusia los avisa de que el 16 va a invadir, ellos hoy retiran los soldados que tenían en Ucrania. Bueno, no sé si los están retirando todos, si eso es oficial, objetivo, pero de todas formas ya se ve en 2014, cuando fue la invasión de Crimea, no intervinieron. Entonces, no hacen ni comen ni dejan comer. Es normal que no intervengan, eso no digo yo, no digo que intervengan, no es un objetivo estratégico tal como ellos los definen para los Estados Unidos, Ucrania, y sí lo es para el gobierno ruso porque está en su frontera. Entonces, pues eso, no. Pero bueno, hay un montón de cuestiones ahí que habría que discutir y habría que entrar más en profundidad en una pregunta de estas características, pues no da tiempo. Sí, bueno, y además seguro que seguiremos viendo la actualidad que pasa por ahí en el otro programa, así que ya se verá. Y la siguiente pregunta es de Grangoko Pto. ¿Habéis debatido entre vosotros por el uso de libertarios o de libertarianos? No mucho, ¿no? O sea, a mí me da un poco igual los términos, no soy muy exquisita
Sí, no, a mí a veces me vi algún comentario por ahí que dice si es libertario o no libertariano, porque, o libertarismo o no libertarianismo, porque sería como un anglicismo la palabra libertarianismo, lo cual me parece así, pues sí, parece que es correcto, que tienen razón, sería libertarismo, una traducción así más propia, pero bueno, tampoco le di, la verdad, mucha Muchas vueltas. importancia Exacto. al término, pero probablemente tengan razón, que es más apropiado decir libertarismo y no libertarianismo. Ya, pero que entre nosotros no lo hemos debatido, eso seguro. Ah, no, no. No. No sé, yo no le he dado mucha importancia. Sí, puede ser más correcto uno que otro, los utilizo indistintamente y me refiero a lo mismo. Y puedo estar muy equivocada, pero digo, como pregunta por nuestro caso, en mi caso es así. Y sí que he visto que hay gente que hace más diferencias, pero bueno, yo no muchas. Vale. La siguiente pregunta es de Geise Mojica Velasco. Nos dice, ¿qué opinan respecto a la conmemoración de la batalla de Lepanto? A mí me gusta lo de la batalla de Lepanto, no solo porque combatió allí Cervantes, donde quedó manco por una herida y donde además que consideraba que era la mayor hazaña que había hecho en toda su vida, porque nunca triunfó mucho con la literatura, pensaba que era así como un escritor más bien fracasado, sobre todo Como todos. cuando era mayor. Y bueno, y no era el único, escritores que consideraban, por ejemplo, Sócrates o Sófocles consideraban que lo mejor que hicieron fuera haber participado en batallas así importantes. Y la de Lepanto, pues además, me parece que era bastante defendible porque era contra el expansionismo militar de los turcos y además le gustaba mucho a Chesterton y tiene un poema muy bonito sobre la batalla esta, o sea que me gusta, me parece razonable y tampoco hay que ponerse luego nada, utilizarla de forma agresiva contra nadie, me parece, me parece una... Digo, pero está ¿Eh? bien, que está bien conmemorarla sin volverse loco, sin ponerse agresivo. Me hizo gracia la puntualización. Sebastián Ortiz nos dice, ¿hay autoridad cristiana en la sociedad civil de declarar cruzada contra el enemigo común que es el Estado, independientemente del papado como con la Reconquista? Eh, ¿Contra quién? Contra el Estado, contra el enemigo común que es el Estado. Lo afirma y yo estoy de acuerdo. Bueno, con esa afirmación. Bueno, lo primero es que habría que, cuando se habla de cruzada, habría que distinguir, aquí hay dos cuestiones que convendría distinguir. La idea de las cruzadas está relacionada con la idea de la teoría de la guerra justa, de los pensadores escolásticos que se remontan a las primeras manifestaciones, pues es la obra de San Agustín. Y luego estaría, por otro lado, la idea del derecho de resistencia, que podría llegar a incluir la idea del tiranicidio. Cuando se habla, por ejemplo, entonces, en el primer sentido, cuando se habla de guerra justa, que incluiría, bueno, habría que ver si incluye o no incluye las cruzadas, cuando se justificaba la idea de guerra justa, San Agustín hablaba de que era justificable cuando se intentaba recuperar bienes robados, por ejemplo. Luego después se produjo una gran elaboración teórica y sistemática que establecía en qué circunstancias era posible o no posible, pero en general es cuando se va hacia el exterior, es decir, cuando hay algo fuera de la comunidad política o en otra comunidad, en el exterior, alguien que hizo algo y que, como por ejemplo, que te quitaron recursos o bienes y que te robaron y que puedes ir legítimamente a recuperarlos. En el caso del que está hablando él, me parece que entraría más dentro de la cuestión del derecho de resistencia. Y aquí habría dificultades porque, claro, ¿cuál es la comunidad política? Si el Estado se arroga la idea de que la comunidad política es la que conforma la institución estatal, entonces, claro, hay una dificultad, porque
primero habría que justificar que el Estado es exactamente legítimo, lo que yo creo que no lo tiene, por ahí una elaboración teórica sobre eso. Una tesis. Pero, claro, si el Estado no es legítimo, entonces sí se podría ver si entra dentro de la idea esta del derecho de resistencia. Por ejemplo, cuando se hablaba de tiranicidio, se distinguía entre dos tipos de tirano: tirano por usurpación, es decir, aquel que no tenía un título justo, y el tirano por ejercicio, aquel que se comportaba, que tuviese un título justo, que se comportaba de una forma injusta. Entonces, en este caso, si el Estado, por ejemplo, no tiene un título justo, no tiene legitimidad, no tiene el derecho de gobernar, pues estaría justificada la resistencia, y en el caso de que se comportase de forma injusta porque hay leyes que son injustas, también podría justificarse la resistencia. El problema es que, claro, habría que determinar cuál es porque para el pensamiento escolástico, algún tipo de autoridad dentro de la comunidad, una autoridad, digamos, pública, entre comillas, no puede cualquiera reclamarlo, de decir vamos a enfrentarnos de forma global contra este usurpador, sino que tendría que ser alguien que tuviese algún tipo de autoridad. Entonces aquí sería el problema de determinar qué tipo de institución o qué tipo de agrupación de personas tendría esa autoridad. Aún así, también hay posibilidades de hacer determinadas acciones de forma más o menos individual o en pequeña escala, como las que habla, por ejemplo, Álvaro Dors, que tiene un artículo en el que habla del derecho a resistencia contra democracias, donde habla, por ejemplo, de la evasión de impuestos y defiende de la evasión de impuestos. Entonces, esta es una cuestión muy complicada, muy interesante, pero muy complicada, en la que habría que hacer un montón de estas de separaciones y análisis, pero yo creo que habría que separar eso entre la cuestión de la guerra justa, que sería contra alguien que se supone que se fuera, que no forma parte de tu comunidad, y el derecho a resistencia, que sería dentro de tu comunidad. Muy bien. Y la siguiente pregunta es de invertir a largo plazo en bolsa. Y nos dice: hola, ¿podrá ser algún día España una anarquía? Sí, claro, claro que puedo. O sea, ponerle ganas. Hombre, es que los sistemas políticos al final, como decía antes Dani en otra de las preguntas, no se sostienen solos, se sostienen a través de no solo de la fuerza, sino de tener a la población, o a una mayor parte de la población, convencida, ¿no?, de que son necesarios, de que son justos, de que gobiernan de manera legítima. Si al final, de una manera más o menos generalizada, la gente dejara de tener esa construcción sobre el Estado, esa idea sobre esta forma de gobierno concreta, ¿no?, del Estado moderno, los estados de bienestar, pues se acabaría y sería posible cualquier otra forma de gobierno, como una anarquía, ¿no, Dan? ¿Tú qué piensas? Sí, pero además, como estamos tan acostumbrados a los estados-nación que existen en la actualidad, y se insiste tanto en la educación de tal forma que parecen que son como entidades casi orgánicas o naturales que existieron así, que es lo normal, como tienen que existir, la evolución de toda la historia llevó a esto, entonces parece que cuando se habla de narcocapitalismo lo que se está proponiendo es como una sustitución exacta del territorio que ahora ocupan o que reclaman los distintos estados, pero en vez de ser un estado, pues es una empresa privada o algo parecido. Y no es exactamente eso. Es decir, no tendría por qué ser el territorio exacto que ocupa tal, pues sería entonces ahora una anarquía. No, puede ser. Incluso aunque hables tú de España, aunque uno que crea que España es una nación en términos así muy duros, que tienen características culturales propias que determinan que es una nación. Bueno, incluso en ese caso, de ahí no se sigue que tenga que tuviese que estar unido de forma política. Es decir, tú puedes imaginar perfectamente algo que se corresponde con esa idea de nación y que está fragmentado políticamente. Uno de los ejemplos más claros uno de los ejemplos más claros es en la antigua Grecia. Tenías una unidad cultural reconocida por los griegos, había un sentimiento panhelénico, tenían una misma lengua, una cultura similar, tenían la misma religión, tenían
cosas comunes como, por ejemplo, celebraciones comunes como los Juegos Olímpicos, pero a su vez existía fragmentación política, cada uno vivía en su polis y esa polis podía actuar de una forma independiente. Entonces, incluso aunque tuvieses una unidad cultural, no tienes por qué tener una unidad política, que esa es la idea, básicamente, sobre todo a partir sobre todo desde el siglo XIX, cuando se cree que no, que si tienes una unidad cultural necesaria, inevitablemente... La idea de nación, perdona, digo que la idea de no, nación sí. fue muy pervertida en esa época, ¿no? Porque la idea de nación o patria anterior no se refería tanto a esa construcción geográfica del Estado-nación con un poder único sin pues leyes o particularidades territoriales, ¿no? En donde todo se unificara. Muchas monarquías de la Edad Media o muchos monarcas de la Edad Media que eran reyes en varias naciones o lugares y lo mantenían de manera independiente. Seguían siendo, ¿no? La gestión, la administración del lugar seguía siendo independiente aunque formara parte o compartieran el mismo monarca. Sí, y la idea de nación, tal como se utiliza ahora, incluso con los que critican, por ejemplo, en España pasa mucho, cuando critican el nacionalismo es malísimo, el nacionalismo es lo peor del mundo. Pero normalmente quien hace eso son nacionalistas a su vez, porque lo que están diciendo es la nación es España. Bueno, suelen ser, algunos intentan decir, no es patriotismo constitucional o cosas así, es la Constitución y tal, pero bueno, son nacionalistas en el sentido que dicen la nación es España y de ahí, por lo tanto, se sigue que España tenga que ser un Estado y que tenga que haber determinadas consecuencias políticas. Pero son nacionalistas. No es el nacionalismo, pues es una cuestión que es curiosa aquí en España, que como que el nacionalismo solo si eres así, si eres catalán o eres vasco, eres gallego, No, el nacionalismo, cuando tú dices que la nación es esta y de esta nación entonces se siguen unas determinadas cuestiones políticas, eres un nacionalista. Y ahora podrás estar justificado, ¿no? Eso es lo que habrá que discutir. Pero como por ejemplo, cuando critican tanto a Zapatero por no, la idea de nación es una cuestión discutida y discutible. Pues tenía razón, no dijo nada, primero no dijo nada, dijo una cosa que primero es discutida, sí, porque está claro, lo estáis discutiendo vosotros mismos, y es discutible, pues será discutible también, o que vienen las escrituras, es un conocimiento sagrado, no se puede hablar de eso. Por eso me molesta a mí por eso también me gusta, por ejemplo, cuando aparecen algunos que son así, nacionalistas españoles, pero lo dicen de una forma más directa, pues me parece razonable, porque también, ¿por qué no vas a ser nacionalista español? Solo puede ser, es la versión contraria, es lo que ocurre. Es como, por ejemplo, los nacionalistas catalanes o nacionalistas vascos o nacionalistas gallegos, que parece que critican cuando aparecen nacionalistas españoles. Son los únicos que no pueden ser nacionalistas. También podrán ser nacionalistas, ¿no? O también podrán hacer sus argumentos y decir por qué está bien o por qué está mal. Pero en cualquier caso, todos están más o menos dentro de la misma dinámica. Tienen la idea esa del siglo que es decimonónica, del nacionalismo decimonónico y de la idea de la construcción de los estados-nación, que dice que por unas determinadas características, sean cuales sean, algunos son étnicos, otros son más culturales, algunos se basan más en el lenguaje, otros se basan más en la historia, pero dicen que por unas determinadas características, una determinada comunidad tiene que estar necesariamente gobernada bajo un Estado. Y entonces se juntan esas ideas del Estado-Nación. Bueno, yo eso es lo que critico. Yo no digo que eso no es verdad. No se sigue bajo ningún concepto de que la existencia de una unidad cultural requiera necesariamente una unidad política. Puede existir fragmentación política y unidad cultural, y de hecho es más factible la persistencia a lo largo del tiempo de una unidad cultural cuando tienes fragmentación política. De hecho, ahora se está viendo uno de los problemas que tienen las democracias occidentales es la polarización política, porque la unidad política de los estados tiende, como los distintos grupos están compitiendo por ver quién es el que establece su punto de vista, tiende a haber una mayor polarización y una mayor separación cultural entre las personas. Y en cambio la fragmentación, al permitir la competencia institucional y al eliminar conflictos, como por ejemplo, una de las cosas de las que se habla en la Edad Media es que había una gran unidad cultural, por ejemplo, con la idea del cristianismo, y sin embargo había una enorme fragmentación política. Entonces yo lo que niego es eso, de que tenga que ser una
la unidad cultural tenga que ser necesariamente regida por una unidad política. Y entonces, cuando hay cuestiones como esta, si España podría ser una anarquía, no es que haya una sustitución perfecta de cómo es ahora el Estado español, y si eso se sustituye, pero en vez de poner a los políticos, pues hay empresas privadas en España. No, y además a mí probablemente me parezca, o sea, me parece que si el Estado se sustituyera, ¿no?, por formas anarquistas, sería imposible que mantuviera fórmulas geográficas tan grandes como España, en mi opinión, ¿sabes? Porque sería mucho más eficiente, y la eficiencia está del lado de la persona y no estarías administrándolo todo de manera centralizada, porque la gente preferiría tener un control más directo de las tasas, los servicios y otras cosas que además, repito, está demostrado que es mucho más eficiente cuando está cerca, no centralizado a tantos millones de personas. Entonces, lo natural, si se tendiera hacia eso, esas fórmulas anárquicas, sería una fragmentación, al menos eso, no cultural, pero sí administrativa y tal, me parece a mí, vaya. Que no habría no sé, demasiado grande, como el tema de las empresas o lo mismo, ¿no? Que cuando se convierte en algo demasiado grande son difíciles, pues igual. Y invirtiendo a largo plazo, a largo plazo en bolsa, también nos pregunta si se puede vivir sin Estado. Bueno, yo creo que ya lo hemos ido contestando así. Anteriormente sí, con las afirmaciones que hicimos. Yo creo que no es que se pueda vivir sin Estado, es que se viviría mucho mejor, porque además de que es ineficiente en la mayoría de servicios que ofrece por las propias leyes del mercado, ¿no?, que impiden que una organización que funciona sin tener que de verdad que poner sus servicios en el mercado, sino que simplemente todo lo que gana lo gana a través del, del pillaje, es decir, quitándolo de nuestros bolsillos, pues claro, obviamente pues el mercado funciona mejor, el mercado privado, y sí se puede vivir sin Estado. No sé hasta ahora un solo argumento, y bueno, eso es mucho más experto Dani, que justifique verdaderamente la necesidad de la existencia del Estado. Bueno, yo digo, primero, no por vivir sin Estado se va a vivir necesariamente mejor. Se puede vivir sin Estado y a lo mejor se puede vivir peor. Es decir, son compatibles las dos cosas. Pues también no quiere decir, porque si no también parece como habría que, como una visión así cuasi religiosa, de que si quitas el Estado entonces desaparece el mal en el mundo. Y no es exactamente eso. Lo que, primero, si se puede decir, se puede vivir sin Estado. Si no se pudiese vivir sin Estado, eso quiere decir que el Estado tendría que ser previo a la existencia de los seres humanos, porque si no, los seres humanos no podrían haber vivido sin Estado. Si no se pudiese vivir sin Estado, no podría ser el Estado algo que los seres humanos construyen o crean, sino que tendría que ser algo previo. Entonces, claro que se puede vivir sin Estado. Además, eso ya, bueno, esto sería un argumento ilógico, pero un argumento histórico sería, también depende qué es lo que definimos por Estado. Porque uno de los problemas que hay es que cuando se suele hablar de estas cosas, hay gente que piensa que por tener cualquier tipo de organización política te estás refiriendo a Estado. Porque cuando hablas de gobierno es lo mismo que Estado. Cualquier tipo de gobierno. ¿Cómo? Te digo que mucha gente piensa que cuando hablas de Estado hablas de cualquier tipo de fórmula de gobierno, y que no, que es una fórmula de gobierno concreta, ¿no? La del Estado moderno, no generalizada, sí, toda la historia. Y estamos hablando de las polis griegas, no estamos hablando exactamente de lo mismo que de los estados-nación o de los estados modernos. Estamos hablando, por ejemplo, de las monarquías feudales, no estamos hablando exactamente de lo mismo de lo que estamos hablando cuando hablamos de los estados modernos. Precisamente, antes hacía una referencia a las características que se le suelen atribuir a la teoría política contemporánea a los estados. Características como, por ejemplo, la de la particularidad, la comprensividad, la idea de obligación política, la idea de la independencia de contenido. Muy bien, muchas de esas características no existían en las formas políticas previas a la aparición de lo que se llaman los estados-nación en la Europa moderna. Entonces, incluso aunque estés hablando de otras formas políticas, incluso aunque esas formas políticas tampoco sean legítimas o sean buenas,
no, hay que saber o definir con precisión a qué nos estamos refiriendo con Estado. Porque si no, evidentemente, si hacemos una identificación entre Estado y cualquier tipo de organización política en el sentido de cómo se resuelven los conflictos, cómo se adjudican las disputas, cómo se defienden unos de ataques, entonces evidentemente claro que iba a haber Estado en toda la historia de la humanidad, porque estás haciendo sería precisamente otra vez una tautología. A cualquier tipo de organización o de forma de organizarse una sociedad le llamas Estado. Entonces necesariamente va a haber un Estado porque tienes una sociedad. Lo que hay lo que hay siempre es gobierno, ¿no? Formas de gobierno. Una de las cosas que se suelen decir, por ejemplo, es algunos tradicionalistas dicen eso, o realistas políticos, que el gobierno es eterno. Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, pero el Estado es contingente, el Estado es una forma histórica que apareció en determinado momento, el gobierno va a ser eterno, incluso en la versión más, digamos, estricta de cuando se habla de anarcocapitalismo, como que serían empresas privadas las que proporcionarían todos los bienes y servicios, que no es la versión que yo defiendo. Yo creo que muchas de esas funciones serían provistas de otra forma, de forma comunitaria o de otra forma. Pero incluso en la forma esa, tú tendrías un gobierno. El gobierno sería provisto, pues así, a través de empresas privadas. Otra cuestión es los que dan, pero eso no valdría, pero no estamos discutiendo sobre eso, si se podría hacer o no se podría hacer. Ahora estamos diciendo que sería un gobierno. Entonces, hay una diferencia entre gobierno y Estado. Y ahora, cuando aquí nos dice la pregunta, ¿se puede vivir sin Estado? Si hacemos esta diferenciación y tenemos una definición más estricta de lo que es un Estado, con esas características en las que hablamos antes, pues claro que se puede vivir sin Estado porque los Estados son relativamente recientes en la historia de la humanidad. Los Estados occidentales europeos son recientes, luego hay algunos autores que hablan de otros estados, como por ejemplo en Against the Grain, James Scott habla de las primeras ciudades-estado en Mesopotamia como que tenían características similares a las de los estados modernos. En ese caso, vale, pues también a lo mejor se podría ampliar un poco el rango de la definición, pero en cualquier caso hubo un montón de situaciones históricas en las que no existían cosas parecidas a lo del Estado. La Edad Media en Europa es uno de los ejemplos. Hay numerosos autores que son historiadores mainstream, no anarcocapitalistas ni cosa por el estilo, historiadores tradicionales, en las que hablan de la ausencia del Estado en la Edad Media. Entonces, claro que es posible vivir sin Estado. Luego, otra cosa diferente sería mejor, sería peor, etcétera, etcétera. Pero se puede, pero pues perfectamente, históricamente está probado y lógicamente es imprescindible que se pueda vivir sin Estado. Exacto, y lo que me refería yo es que es necesariamente mejor cualquier fórmula que sea menos dañina contra la propiedad privada, ¿no? Y contra lo que entendemos por ese derecho natural sobre ella. Y el Estado moderno no es esa fórmula. De hecho, es la más lesiva que hemos conocido hasta la fecha contra la propiedad y ¿no? con mayor capacidad legislativa, de manera legislar constantemente leyes y tal. Entonces, bueno, pues a eso me refería, que creo que cualquier fórmula que lo haga un poquito mejor o que tire un poquito menos de la cuerda nos hará también, nos permitirá vivir mejor a nosotros que lo aguantamos con, con mucha paciencia, ¿no? Como llevando la cruz. Y nada, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí, porque aunque hay alguna pregunta más, ya llevamos una horita y tampoco lo queremos hacer eterno. Ya sabéis que si nos pasa alguna pregunta, si tenéis cualquier duda o cosa, pues la podéis dejar aquí o en cualquier otro de los vídeos, que nosotros vamos intentando hacer una recopilación y volver el mes que viene con este especial sobre preguntas y respuestas. Y también hay una pregunta, por ejemplo, Heidegger 1977, algo así, como sí. creo que es. Sí, toda la razón. Gracias, Dani. Viste ahí. Que nos hace así una sugerencia para que hablemos sobre nuestro posicionamiento político en relación con partidos concretos y probablemente hagamos un vídeo más específico sobre esa cuestión, o sea que no crea que lo estamos ignorando, sino sí, eso, gracias. haremos
que se me pasaba, pero exacto, como dice Dani, pues hubo varios comentarios de Heidegger y bueno, pues sí que es un tema que nos han preguntado otras veces, así que pues nos extenderemos un poquito más y hablaremos sobre eso, que los hemos Por leído. cierto, que es la primera vez que entiendo lo que dice Heidegger. Y bueno, hoy les vas a enviar algún, no sé, es que a veces les manda regalos, otras castigos, entonces ya no sé. No sé. No sé, no pensé, pero a los que se suscriban, pues le haremos que mañana llueva café en el campo. Joder, cada día te pones más, como unas capacidades. Decías antes que no eras futurólogo, pero bueno, andas ya por ahí. No puedo predecir el futuro, pero puedo manipular el clima. Bueno, yo creo que es mejor. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Conquistarías a la gran mayoría de ecologistas del mundo. ¿Sabes? Bueno, sí, el cambio climático soy yo. Pues es un eslogan, yo lo veo. Bueno, pues sin más nos despedimos hasta la próxima. Os damos las gracias, ya sabéis que nos podéis dejar las preguntas, os insisto, y muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta luego.